conoció hace algunos días, que se llama Plomo es lo que viene. Bueno, volviendo a nuestra realidad, a la realidad colombiana que presenta la Fundación Pares. Su subdirectora es Laura Bonilla y está con nosotros hasta ahora en la línea. Subdirectora Bonilla, bienvenida, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Camila, hola, muy buenos días y un saludo a toda la mesa y me alegra mucho estar con ustedes explicando este informe. 2 años lleva el gobierno más o menos del presidente Gustavo Petro, 2 años de esta propuesta de la paz total, y a mí me sorprende mucho el titular porque pues me sorprende y me da miedo, porque sí hay una de las quejas que presenta la ciudadanía a nivel territorial es el deterioro de la seguridad, y ustedes titulan este informe Plomo es lo que viene. ¿Por qué? Bueno, es una pregunta, es decir, nosotros lo que hemos tratado de hacer en este informe es decirle a la ciudadanía plomo es lo que viene, y justamente lo hacemos para intentar provocar un debate y provocar una discusión. Entonces, hay 2 cosas que se han puesto en la opinión pública. Digamos, una cosa que se ha puesto bastante frecuente es que es la política de paz la que causa incrementos en violencia, y eso tiene 2 correlatos. Primero, que no es verdad. Digamos, la política de paz no ha causado, no ha sido causal de un incremento de la violencia en Colombia, y segundo, que no todos los indicadores, de hecho la gran mayoría de indicadores asociados al conflicto armado disminuyen a nivel nacional, pero sí tenemos unas situaciones muy graves de focalización. Entonces estamos como poniendo los esfuerzos en el lugar equivocado. Te voy a dar un ejemplo, es como si uno le duele una muela, va al médico internista y le amputan una pierna. Eso es lo que está pasando. Entonces hay unos temas de seguridad muy relacionados con estructuras armadas del crimen organizado de alto impacto, que están causando grandes focos de extorsión y focos de secuestro extorsivo en muchas regiones del país. Tenemos unos focos de violencia que llaman muchísimo la atención: el departamento del Cauca, el Valle del Cauca, por ejemplo, el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca antioqueño, el Chocó, que están... Te voy a dar un ejemplo, el Cauca está prácticamente 10 veces por encima de la tasa de homicidios a nivel nacional. Entonces son situaciones, muy llamativas, y también son situaciones muy impresionantes que nos vuelcan a terminar pidiendo soluciones exclusivamente militares, que tampoco es la solución. Entonces nosotros poníamos la pregunta ahí, ¿solo plomo es lo que viene? O sea, ¿realmente vamos hacia allá? Subdirectora Bonilla, pero entonces hay una parte que es muy interesante del informe en que ustedes dicen el dato no mata el relato, y entran ya, digamos, en los diferentes tipos de criminalidad. Podemos hablar desarrollar un poco esa idea de cuáles son esos crímenes que han subido, hay otros que bajan, ¿cómo ha sido ese desarrollo durante estos 2 años de seguimiento que ustedes han hecho? Mira, nosotros hicimos de verdad un seguimiento estadístico supremamente juicioso. Cogimos todas las variables estadísticas, 21 en el informe está cada una con su ficha, etcétera. Nosotros encontramos que hay unos crímenes, unos delitos muy asociados al conflicto armado tradicional. Vamos a lo que teníamos antes de que las FARC se desmovilizaran: desplazamiento forzado, uso de minas antipersona, desaparición forzada, asesinatos y homicidios de miembros de la fuerza pública, esa serie, como ese set de violencias que eran consecuencia de un conflicto con unas guerrillas que atacaban al Estado, y pues unos grupos post-paramilitarismo que no atacaban al Estado pero estaban ahí copando territorio. Esa baja. ¿Cuál es el tipo de violencia que sube? El tipo de violencia que sube es la extorsión, que hay un grave problema de extorsión en el país, que además es muy grave porque incluso con los datos que tenemos, que son bastante dramáticos, existe la posibilidad de que haya subregistro. Y lo otro es el homicidio de líderes, lideresas sociales, o sea, secuestro, pero no como lo entendíamos cuando estaban las FARC y el ELN activos en esto, sino secuestro extorsivo, rápido, lo que llaman secuestro express. Eso ha subido muchísimo. Y también ha subido muchísimo el homicidio de líderes y defensoras y derechos humanos. Entre el 2022 y el 2024 no ha subido tanto. El pico más alto fue en el 2020-2021, pero sin embargo son, datos bastante escandalosos. Y eso es porque los grupos armados han cambiado, son distintos y quieren otras cosas. Entonces, subdirectora Bonilla, hay una consulta que usted dice que que la respuesta no debe ser militar a esta situación que estamos no solamente militar, que no debe ser más plomo, pero es que la estrategia de la paz total que hemos visto hasta el momento tampoco ha dado resultado. Los ceses al fuego han sido supremamente débiles y los acuerdos han dejado a estas bandas y a los grupos al margen de la ley fortalecerse mucho más, que es lo que hemos visto nosotros.
¿Cuál es la propuesta entonces que hacen ustedes? ¿Cómo se debe manejar esta situación de seguridad en el país? Totalmente, Camila, pero entonces por eso nosotros hicimos todo ese paquete y cogimos también región por región. O sea, cojamos temporalidades y cojamos regiones. Entonces, los grupos armados que encontramos, tenemos un ciclo de violencia hoy. La violencia en Colombia tiende a ser cíclica. Arranca en el 2017 y las curvas van subiendo, tienen unos grandes picos entre 2020 y 2021 cuando no había cese al fuego. Es decir, en esa temporada no tuvimos cese al fuego, todo lo contrario, teníamos el periodo de plomo en lo que hay, que era la parte. Y después empezamos a tener unos cese al fuego. En todo ese momento los grupos armados han crecido. ¿Eso a ti qué te dice? Te dice que tienes una sociedad donde es muy fácil hacer un grupo armado y es muy fácil que crezca y es muy fácil capturar territorio y controlar población. Eso es algo que tenemos que atacar. Entonces, por ejemplo, yo te diría, con el ELN se tiene un proceso, hay unas mesas de diálogo, digamos, en los lugares donde hay dos grupos armados y han coincidido al mismo tiempo ceses al fuego, por ejemplo, norte de Santander, que hay dos grupos armados claramente identificados, más fáciles de identificar, los ceses al fuego han calmado las cosas. En otros grupos, en otros lugares donde no ha habido cese al fuego, como por ejemplo en el Chocó, que digamos que prácticamente cuando hubo cese al fuego con el ELN o con el Estado Mayor Central, pues lo que ocurrió fue que el Clan del Golfo bajó con toda y copó territorio de los anteriores grupos. Donde hay más de 3 grupos, los ceses al fuego no están funcionando. Entonces eso nos lleva a decir, no puedes tener todas las estrategias igual en los mismos lugares, que es básicamente lo que estamos viendo hoy. O sea, suspender el cese al fuego en el Cauca me parece que era una opción necesaria. La fuerza pública tiene que entrar a controlar, a recuperar territorio, a recuperar población y hacer una presencia eficaz, que es lo que nunca hemos logrado hacer. Y ahí pues en el informe damos una serie de mensajes y una serie de recomendaciones, pues tanto al gobierno nacional como a la sociedad en general. Pero eso no quiere decir que haya que suspender los esfuerzos de diálogo o que la paz como tal no valga la pena. Si me hago entender. Yo sé que a veces es un poco confuso, pero es un poco la idea. Sí, es claro. Entremos entremos un poco en las recomendaciones, esas recomendaciones que ustedes hacen. Y también le quiero preguntar un poco por algo que nos dijo hace un minuto sobre el subregistro. ¿Esto de alguna manera compromete a los mecanismos de monitoreo? ¿Quiere decir que los mecanismos de monitoreo no están funcionando bien? No, los mecanismos de monitoreo claramente, son muy precarios. O sea, tienen muy pocas capacidades, pero capacidades técnicas, humanas, de recursos, etcétera, y es un poco porque tenemos unos focos muy grandes, es decir, varios ceses con varios grupos armados, pues tiene cosas distintas. Yo espero que el mecanismo de monitoreo del cese al fuego con el ELN, que es como el más organizado que tenemos al día de hoy, pues continúe y se fortalezca. Pero, por ejemplo, la gente no sabe dónde tiene que llamar a denunciar, si ocurre algo, si percibe una violación al cese al fuego en su territorio, etcétera, y en muchas regiones lo que está pasando es que la gente no se está sintiendo tranquila para poner la denuncia. Pero eso pasa no solamente con el ELN o con este tipo de grupos armados, nos está pasando muchísimo con la extorsión. Y la extorsión no necesariamente son grupos armados, es decir, no es el ELN, el MC, ni siquiera el Clan del Golfo, sino hay toda una serie de estructuras armadas organizadas que están, desatadas en la extorsión. Parte por la crisis del narcotráfico, pero también porque tú siempre tienes una economía formal alrededor a la que puedes extorsionar. O sea, digamos que para los grupos delincuenciales más pequeños es como el caramelo más fácil de tomar y lo están tomando todos de una manera generalizada. Hay lugares donde la política es todos pagan, pero nadie denuncia porque no tienen capacidad, no le podemos poner a la población la responsabilidad simplemente a la población de la denuncia porque no hay con qué. Pues es la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, quienes han presentado este informe. Plomo es lo que viene, que es ese análisis de lo que ha sido la implementación o esa búsqueda de la paz total en estos 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Subdirectora Bonilla, gracias por atendernos. Me parece interesante haber conocido de primera mano lo que dice ese informe que ustedes realizaron en estos 2 años de la paz total. Camila, muchísimas gracias y estamos muy atentos también para cualquier pregunta. Claro que sí. Ana Cristina, entonces, antes de irnos, si yo le pregunto la conclusión que usted saca del informe que presenta Pares y después de lo que hablamos con la subdirectora Bonilla, usted me diría que ¿cuál es la conclusión que usted saca? La conclusión es que hay que seguir en los intentos de paz,
que es muy desigual los resultados que se están obteniendo en distintas partes del país, y hay uno, o por lo menos hay algo que yo vi en el informe que es muy preocupante, y es lo que ellos llaman la incursión o presencia intermitente, Camila, porque es que una cosa es cuando cuando hay un control territorial, pero hay otras veces que entran y salen, y le recordamos a los